¿Qué tal? Reciban el saludo de los profesionales de esta casa, de Canal Doñana. Bueno, realmente estamos muy contentos porque traemos asuntos de la vida pública, de la vida política y en ocasiones, y lo agradecemos, recibimos visitas como la que hoy nos llega. Nos llega el candidato a la presidencia del Gobierno de España. Estamos en el periplo, por supuesto, de las elecciones andaluzas, de la campaña. Alberto Garzón, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar en Canal Doñana. Bueno, gracias a vosotros por la invitación, por supuesto. Bueno, vamos a hablar de asuntos de la actualidad política. Por supuesto, la campaña de las andaluzas va a estar presente en esta entrevista. Quiero empezar por la situación quizá de la organización de Izquierda Unida, con luces, sombras, con vasos medio llenos, medio vacíos. Digo, por ejemplo, una manifestación interesante, la del 28F, la del Día de Andalucía, bueno, la candidatura de Antonio Maillo también, una situación, bueno, pues un tanto compleja, con formaciones andaluzas como la CUT, como por ejemplo la situación de Madrid, que trae, bueno, titulares quizá algo indeseados. ¿Cómo valora la situación de la formación? ¿Cómo llega en definitiva esta candidatura a estas elecciones? Bueno, yo la valoro muy positivamente. Creo que es normal que en toda organización política siempre haya diferencias de opinión, y más en un contexto como este. Quiero decir que es un momento de turbulencias, de incertidumbre, de falta de certezas, tanto en lo personal como en lo profesional, como en lo político. Y en esos momentos, más que nunca, cuando hacen falta que prevalezcan los principios y valores para saber hacia dónde vamos, ¿no? Y es verdad que siempre hay momentos convulsos que llevan pues a esas diferencias de opinión en las organizaciones, que a veces se llaman crisis, pero que en realidad pues es lo lógico dentro de una organización que debate entre sí misma con todas sus diferentes partes, y que es algo crítica y sobre todo muy autocrítica. Pero en general lo que yo estoy viendo es pues mucha fuerza entre la militancia, mucha fuerza entre la gente que quiere transformar esta realidad tan dramática que estamos viviendo, y que nos anima y nos empuja a seguir construyendo. Y además estamos construyendo una nueva Izquierda Unida, que está claro que tiene pues una cabeza muy visible en Andalucía con Antonio Maillo. Yo creo que de estas elecciones van a hacer con mucha fuerza esa nueva organización adaptada al tiempo histórico para estar a la altura de los acontecimientos que se vienen sucediendo en este país. Por lo tanto, con mucha ilusión, con mucha fuerza, y además cada vez con más fuerza y más ilusión. Entiendo. Bueno, en el periplo que lo ha llevado en estos días al condado de Huelva, y que concretamente pues nos lo ha traído aquí, como digo, pues en definitiva responde a las elecciones andaluzas. Yo quisiera preguntarle, Alberto, ¿cómo recibió el titular cuando Susana Díaz, con la ruptura del pacto de gobierno, le achacó a usted y concretamente a su radicalidad que esto se produjera? Bueno, yo creo que Susana Díaz estaba buscando excusas, ya desde la Corrala, desde un año antes, estaba buscando excusas porque le resultaba incómodo la presencia de Izquierda Unida en el Pacto de Andalucía, porque había una serie de leyes que, si se desarrollaban, pues beneficiaban a la mayoría social, pero perjudicaban a unos determinados sectores minoritarios de la población andaluza, como son la banca privada, que, claro, un desarrollo posible, hipotético, de una banca pública, pues iba evidentemente a entrar en colisión con esos intereses, y Susana Díaz pues estaba sencillamente buscando la excusa para romper ese pacto. De ahí que sucedieran los argumentos, que eran tan diferentes como culpar a Diego Valderas por ir al Sáhara, culparme a mí de esa radicalidad, como si en realidad yo fuera algo ajeno a esta organización, y soy el candidato de Izquierda Unida a la presidencia del gobierno, por lo tanto soy la propia organización y lo que tengo es la voz de la organización, y en ese sentido no hay una radicalidad de Alberto Garzón, es decir, mía, frente a una organización moderada, sino que todos somos radicales en el sentido literal del término, de ir a la raíz de los problemas. Y después pues sucedió otra serie de argumentos, como el supuesto referéndum y una serie de cuestiones que todas eran excusas para justificar que estaba incómoda en el pacto, y que sobre todo, a mi juicio, tenían miedo de que se investigase la corrupción que está desgraciadamente inserta en las estructuras andaluzas políticas, que tiene su responsabilidad en el Partido Socialista, y que cuando Izquierda Unida dijimos que íbamos a investigar también la corrupción asociada a los cursos de formación y a ese fraude, además de las derivaciones andaluzas de la Gürtel y de Bárcenas, pues Susana Díaz apenas tardó 2 o 3 semanas para anunciar que rompía ese pacto. Bien, hace algún tiempo, no demasiado, 1 mes y medio, 2 meses, estaba con nosotros aquí Antonio Maillo, y le preguntábamos entonces si no le parecía, si no le llegaba la voz de la militancia, todavía, pues digamos, formado ese pacto entre PSOE e Izquierda Unida, que no se había sido evidentemente demasiado duro, o si se había quedado corto todavía Izquierda Unida en medidas anticorrupción. ¿Teme que ahora esa pueda ser la sensación que tenga la ciudadanía?
Bueno, la corrupción es una de las principales preocupaciones de la población, no cabe ninguna duda, y de la población andaluza, pues evidentemente, lo de los cursos de formación, ese fraude con lo de los ERES, más la Gürtel, Bárcenas y otra serie de operaciones, Operación Edu, Operación Púnica en Madrid, todo esto son un clima que evidentemente lo que hace es manifestar las cloacas del sistema económico que había hasta hace muy poco. Lo que sí se puede decir con total rotundidad es que desde que Izquierda Unida estaba en el gobierno no había ningún corrupto, desde ese momento no había ningún corrupto. Fíjense que desde que hemos terminado de estar en el gobierno inmediatamente ya ha habido un caso a los tribunales, que es el de la adjudicación de las minas de Alnalcóllar. Es decir, inmediatamente no hemos estado en el gobierno, ya han comenzado otra vez a pasar por tribunales las acciones del gobierno de la Junta de Andalucía. Es probable que, como era un pacto que tenía contradicciones, tenía muchos elementos positivos, como puede ser por la ley social de la función social de la vivienda, que permitió parar 6.000 desahucios en toda Andalucía, y que después fue bloqueada, como se sabe, por el Partido Popular. Pero teníamos una relación de votos muy desigual. Nosotros teníamos un 12% de los votos y evidentemente que con esa correlación íbamos a tener que asumir una serie de contradicciones, pero ninguna de esas contradicciones tenía que ver con la corrupción, porque fuimos tajantes. Una investigación sobre los ERES al principio de la legislatura, que PP y PSOE boicotearon al votar conjuntamente que no al dictamen sobre los ERES, que escribió Izquierda Unida, y después hemos sido los que hemos querido investigar toda la corrupción pasada, porque lo que sí hemos garantizado es que no hubiera ningún corrupto, ni siquiera ningún imputado en la Junta de Andalucía. Y en ese sentido yo espero que la capacidad pedagógica nuestra pues permita que la ciudadanía comprenda ese compromiso contra la corrupción de Izquierda Unida. Entiendo. Bueno, recientemente sí ha sido bastante más duro con Susana Díaz y el Partido Socialista. Ahora está dando alguna prueba de ello. Hace poco lo escuché en un meeting, lo leí en realidad, que bueno, que llegaban con el puño en alto y salían con los bolsillos llenos. Es una frase bastante contundente. Claro, pero... de campaña. No de campaña. Yo además creo que me caracterizo por ser igual de coherente fuera de campaña que dentro de campaña. Hay que denunciar la corrupción en todos los casos, y este tipo de corrupción en muchos casos no es ilegal, pero yo creo que hay un tipo de corrupción que está legalizada, que es la que sirve para, digamos, cambiar la función real de la política. Yo creo que los representantes públicos están para defender el interés público, no están para defender intereses privados. Y en este país estamos acostumbrados a ver cómo exministros y expresidentes pasan a formar parte de los consejos de administración de empresas que han privatizado o otorgado tratos de favor, y uno ve casos como el antiguo Javier de la Rosa, creo que se llama, o Javier, no lo recuerdo bien, pero era el secretario general de la Juventud Socialista, que entró con el puño en alto y salió consejero de Telefónica. Hemos visto lo mismo con Solves, con Piqué, lo hemos visto con Elena Salgado, bueno, Piqué en el caso del PP porque tiene otra ristra, ¿no? Evidentemente en este caso sí son iguales, y lo hemos visto muy claramente con Felipe González, ¿no? Esas promesas y esos hechos que al principio permitieron consolidar pues lo que la gente demandaba en la calle, luchando las conquistas de la sanidad pública, educación pública, y sin embargo esos dirigentes han acabado traicionando a los votantes del Partido Socialista, han acabado traicionando esos principios de la izquierda, porque al final han acabado con los bolsillos llenos, y uno se indigna de ver cómo en quien depositó la confianza tanta gente, que fue Felipe González en los años pues 80, al final se ve en un yate muy gráfico fumando un puro, siendo consejero de grandes empresas y asesor de gobiernos muy represores, como puede ser el de Colombia, ¿no? Entonces, en ese caso, es a eso a lo que yo me refería, dentro de campaña y fuera de campaña. Bien, bueno, quiero también, por supuesto, introducir algunas preguntas de carácter constructivo y positivo, y de propuestas, por supuesto. Estamos en una situación de crisis muy difícil. Cuando se hace el ejemplo o la comparación con la casa de familia, tiene que entrar dinero para que salga dinero y adquirir servicios. A mí me gustaría que me explicara, bueno, pues en esa metáfora sencilla que podemos entender todos, cómo se puede prestar más servicios en una situación como la que estamos, en la que, bueno, pues sobre todo, pues se habla de la deuda que tenemos y de lo que tenemos que pagar. Es difícil cuadrar ese círculo, por eso le pregunto sobre esta cuestión. Sí, para nosotros es fundamental hacer pedagogía y demostrar a la ciudadanía que hay oportunidades técnicas, que hay posibilidades técnicas para hacer las cosas de otra forma. Los que somos economistas lo tenemos muy claro, pero que hace falta la voluntad política para ponerlo en marcha. Entonces, con nosotros nuestro primer pilar es un pilar de trabajo garantizado. Trabajo garantizado es una modesta oferta, es una modesta propuesta dentro de los límites, porque queremos ser realistas, dentro de los límites de la actual Unión Europea, que significa que por 9.400 millones de euros se puede sacar a 1 millón de personas del desempleo. Esto son
9.400 millones de euros, es una cantidad importante, pero sin embargo es una cantidad que hay que compararla con los 71.000 millones que ha costado rescatar el sistema financiero, los 4.500 millones que ha costado rescatar a las autopistas quebradas y una serie de gastos que son la prioridad del Partido Popular. Por lo tanto, es falso que falte dinero, siempre ha habido dinero para lo que ellos han querido, para gastar en obuses, en tanques, en misiles cada verano, que hay un crédito siempre extraordinario de unos 1.000 millones de euros. Todo ese dinero se puede destinar a otras funciones e incluso nuestra propuesta es la reforma fiscal para que todo el mundo pague lo que tenga que pagar, es decir, quien más tiene, más pague, porque hoy, a día de hoy, Montoro nos reconoció hace unos meses que a día de hoy efectivamente las grandes empresas pagan un 5% de tipo efectivo, es decir, al final solo pagan un 5%, cualquiera de lo que nos esté viendo paga muchísimo más, 5 veces más puede llegar a pagar cualquier persona normal, y eso hay que corregirlo. Quienes no han querido corregirlo son los gobiernos del PP y del PSOE, por lo tanto hay muchos espacios, muchas reformas necesarias para que ese dinero permita, con criterios realistas, sin prometer el paraíso, sino sencillamente admitir que hay dinero, entender que hay posibilidades técnicas, pero que falta la voluntad política para hacerlo. Le voy a hacer la pregunta morada, no sé si... Yo estoy dispuesto a todo tipo de preguntas. Bueno, entiendo que en la campaña se está realizando, o por lo menos por ahora, pues una actitud o un talante bastante correcto por parte de candidatos de Izquierda Unida y de Podemos. No se están, digamos, entrechocando. Sin embargo, sí escucho a bases, incluso direcciones de Izquierda Unida, ser muy críticos con la dirección de Podemos. Teniendo en cuenta que también se habló en un tiempo de hacer una izquierda, digamos, en la que tuvieran cabida todas esas aspiraciones o todos esos ideales, ¿cómo está la situación? Bueno, es una pregunta muy interesante porque la verdad es que la situación es compleja, lo es políticamente y lo es en este caso concreto. Nosotros somos partidarios de la unidad popular. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que queremos transformar la sociedad, queremos acabar con el hambre, la miseria, el paro, queremos acabar con esa realidad desgraciada que es que hay gente en este país que ya no puede comer 3 veces al día y no tiene dinero para pagar la luz o el agua como consecuencia de no tener ni siquiera trabajo. Queremos acabar con eso y pensamos que hay que unirse en lo que tenemos en común más que en las diferencias. Eso es lo que hemos hecho parando desahucios. Cuando nos hemos puesto delante de la policía para parar un desahucio, nunca le hemos preguntado al de al lado qué carné lleva en el bolsillo, porque sabíamos que lo importante era parar la injusticia de ese momento que significaba desalojar a una familia de su vivienda, como ocurre en este país de 300 casos de desahucios en general cada día de media. Entonces, tenemos claro que la unidad popular es una fórmula. Ahora, dos no colaboran si uno no quiere, y lo cierto es que Podemos ha manifestado ya en las autonómicas y en las generales que ellos van a ir en solitario. Nosotros tenemos un proyecto político autónomo e independiente y además es un proyecto político muy diferente del de Podemos, pero compartimos elementos, por eso hablábamos de la unidad popular, pero es cierto también que nosotros tenemos muy claro que Podemos no es nuestro enemigo son las políticas que recortan la vida de la gente, la sanidad pública, la educación pública, que nos llevan a esa situación de emergencia. Esas políticas han sido aplicadas y ejecutadas por Partido Popular y Partido Socialista a lo largo de los últimos años y últimas décadas. Por lo tanto, esos son nuestros enemigos. Las políticas que aplique la derecha, las aplique quien las aplique. Si Podemos llega en algún momento a gobernar en alguna localidad y hace recortes, ese también será nuestro enemigo. Yo le critico a Podemos allí donde me parece que hay que criticarle, la muestra de arrogancia, de prepotencia, de pensar que hasta que ellos han llegado no ha habido luchas, como si la democracia, como si la sanidad pública, la educación pública no fueran el resultado de mucha gente movilizada en la calle luchando antes de la llegada de Podemos. Por lo tanto, creo que lo que hace falta es más humildad, más liderazgo colectivo y más pensar en lo que nos une a toda la sociedad que estamos sufriendo la crisis que en las diferencias, pero evidentemente teniendo muy claro que no es nuestro enemigo. Por eso quizás explique ese talante al que hacías referencia. Entiendo. Bueno, recientemente tuvo lugar un acto en Almonte de Izquierda Unida con Cayo Lara como primera espada, me permite usted la expresión. Le escuché determinadas titulares que me hacían recordar, pues quizá a Syriza, bueno, a cuestionar el tema del pago de la deuda, digamos una defensa muy a la griega. ¿Están en esa línea en la actualidad? Bueno, nosotros hemos sido siempre colaboradores directos de Syriza. De hecho, yo como economista he trabajado durante muchos años con Syriza y el Partido de la Izquierda Europea en programas económicos alternativos al neoliberalismo que aplican PP y PSOE en España y que aplican otros partidos fuera de nuestro país. Pero hay diferencias también. Pero lo fundamental es que estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo en el diagnóstico de lo que está sucediendo, estamos de acuerdo en el diagnóstico nacional e internacional, en el que la Unión Europea opera como una camisa de fuerza, pero está diseñada de forma que solo se permite la alternativa al neoliberalismo. Por eso queremos cambiar la Unión Europea, queremos otra Unión Europea que se base en las personas y no en los bancos. Hoy, desgraciadamente, se basa en eso que Julián Guita llamaba la Europa de los mercaderes, cuando lo denunciábamos en su momento y nadie nos quería hacer caso, al menos en los grandes medios de comunicación, y finalmente, desgraciadamente, como decía antes, pues teníamos razón, y digo desgraciadamente porque nos ha conducido a esta situación tan dramática. Por lo tanto, no es que tengamos una salida a la griega, es que sencillamente los intereses del pueblo griego, que estamos sufriendo la crisis, son lo mismo que los intereses del pueblo español y del pueblo italiano, porque el problema no está entre naciones, el problema está entre los pobres y los ricos, lo que están en la base de la sociedad y aquella minoría que se está aprovechando de la crisis. En Grecia ha ocurrido y en España creo que lo tenemos mucho más evidente cuando hemos visto que esta crisis la sufrimos la mayoría social, pero una minoría está aprovechándola como una oportunidad para llenarse los bolsillos. Ana Patricia Botín cobró el año pasado 8,8 millones de euros solo en sueldo y en retribuciones. Estas personas no han sufrido la crisis, se han enriquecido a costa de la crisis. Bueno, vamos a continuar. Al principio hablábamos de la ruptura de la línea de gobierno. Vamos a hacer una cábala hipotética, porque además hemos también seguido los comentarios y las valoraciones, pues quizás de Antonio Maillo, también de Alberto Garzón. Parece que la distancia ahora con el PSOE ha aumentado para un futuro pacto o un posible pacto. Bueno, es que cuando alguien traiciona un pacto que uno se ha establecido y que impide de esa forma que se desarrollen leyes que benefician a la mayoría social, y el mismo día que se hace eso se pacta con la derecha un reparto de sillones en la Cámara de Cuentas, se pactó con el Partido Popular, Partido Socialista y Partido Popular, para controlar una institución como la Cámara de Cuentas que debe fiscalizar la corrupción en la administración pública, está claro que ese día Susana Díaz lo que está mandando es un mensaje de dejo de colaborar con la izquierda para empezar a colaborar con la derecha. Esto lo tenemos muy claro los militantes y al final los futuros pactos, sean de la naturaleza que sean, teniendo presente que nosotros solo trabajamos una hipótesis, y es que Antonio Maillo sea el presidente de la Junta de Andalucía. En eso es lo que dedicamos nuestra energía, toda nuestra atención. Pero si después hay que establecer algún tipo de pactos debido a la fragmentación del Parlamento andaluz, pues seremos los militantes y las gentes de Izquierda Unida quienes decidamos mediante un referéndum, porque somos una organización democrática. Pero estoy convencido de que todos los militantes tenemos muy claro dos cosas. La primera, que no vamos a dejar pasar un partido como el Partido Popular al gobierno, porque es un partido reaccionario que atenta contra los derechos económicos y sociales, pero también contra los derechos civiles como la ley del aborto. Pero no somos muleta del Partido Socialista y tenemos muy claro lo que ha ocurrido en estos últimos meses y sabemos que quien traiciona puede volver a traicionar. Por lo tanto, veo muy improbable que los militantes en una tesitura de esa naturaleza votásemos para repetir ese pacto hasta ahora. Bueno, vamos concluyendo. Decía que pues en este día pues ha estado realizando un periplo, distintos actos por el condado. Bueno, usted que pues viaja por supuesto por toda España, por todo el mundo, ¿qué se lleva? ¿Qué imagen, qué momento de su paso por aquí, por esta zona? Bueno, fundamentalmente que vivimos un momento dramático para la mayoría social, que tiene que ver pues con el nivel de desempleo tan elevado, muy por encima de la media española, especialmente de algunas zonas más industrializadas. Aquí se ha padecido en toda Andalucía un proceso de desindustrialización que estamos pagando las consecuencias. Luego una emigración de las personas más jóvenes, no solo de los más jóvenes, pero desde luego sí de los más jóvenes. A mi generación nos dijeron que íbamos a vivir mejor que nuestros padres y resulta que estamos viviendo igual que nuestros abuelos, teniendo que marcharnos del país porque no nos han dejado un futuro aquí, nos han saqueado ese futuro y por lo tanto nos han birlado la oportunidad de poder desarrollar una vida digna en el lugar donde nacimos, donde están nuestros recuerdos, nuestras familias, y eso verdaderamente tiene responsables, no es azaroso. Y después, evidentemente, hay una cuestión muy relevante, políticamente hablando, y es que estamos hablando de la provincia de donde es la ministra de Empleo y sin embargo nos encontramos ante una ministra que no hace absolutamente nada salvo desguazar el empleo. Una cosa que hemos comprobado también en Huelva es que cuando hay una persona que cobra 1.500 euros ha sido despedida y en su lugar han entrado 3 personas cobrando 500 euros y eso el Partido Popular lo vende como un éxito, cuando un sueldo de 500 euros no te permite desarrollar tu vida dignamente y te va a obligar incluso probablemente a tener que compaginar varios trabajos para acabar trabajando pues más de 16 horas al día sin ni siquiera tener capacidad de desarrollarte dignamente y eso pues evidentemente
evidentemente es algo que hay que combatir porque se pueden poner en marcha políticas alternativas. Bueno, vamos concluyendo la entrevista. La verdad es que transversalmente hemos hablado, entre otros asuntos, muchísimos asuntos, que agradecemos a Alberto Garzón, que nos ha acompañado en esta entrevista. Como digo, hemos hablado del momento complejo, difícil, crucial, y nos llega además como primer capítulo en todo lo que va a seguir durante el año, porque también llegará una convocatoria de elecciones generales en la que concurrirá como candidato a la presidencia del gobierno, pero la primera cita es en Andalucía. Voy a finalizar preguntándole o pidiendo que reflexione acerca de qué significa este primer hito, al margen de las europeas, que son unas elecciones muy importantes, pero que quizá no tienen el calado social con el que cuentan todas estas citas que siguen. Pues digamos que la primera estación es Andalucía. ¿Cómo lo vive? Como andaluz, como persona joven, como persona, de izquierdas, pues esta primera puesta de realidad para todos los partidos, para todos los movimientos que se han ido generando hasta el presente. Yo creo que hay mucha ilusión en la calle. Yo lo que estoy notando cuando estoy yendo de un lado a otro, no solo ahora, sino también mucho antes de las elecciones, en todo momento estamos pisando la calle porque somos gente de la calle, fundamentalmente. Yo vengo del 15M y lo que estamos ahora en las instituciones comprobamos que lo que sí ha habido en estos últimos años y quizás en los últimos meses es un proceso de repolitización. La gente habla de política en los bares, la gente habla de política en la calle, la gente habla de política en sus casas, viendo la televisión, y eso es importante porque probablemente se traduzca en un voto masivo, la abstención se reduzca, la gente está votando con ganas, está votando pues pretendiendo cambiar la sociedad y cree que el instrumento útil es votar. Yo creo que eso es muy bueno, pero también es verdad que eso se traduce en incertidumbre, no se sabe qué va a ocurrir, no se sabe qué va a suceder, el país está cambiando de una forma tan rápida cada día que es muy difícil hacer predicciones, y lo que sí tengo muy claro es que hay que seguir haciendo que prevalezcan los principios y valores de la izquierda. El resultado de las elecciones pues va a ser, yo creo que importante para ver un poco esa panorámica, pero no va a ser determinante. Andalucía también es una burbuja en el sentido en que el Partido Socialista en Andalucía está mucho más fuerte que fuera de Andalucía y el Partido Popular ocurre un poco a la inversa. Sin embargo, si hay una constatación, los dos caen, los dos van bajando. Todas las encuestas están de acuerdo en ello, los resultados de las europeas lo manifestó. Yo creo que esa va a seguir siendo la tendencia de que se está produciendo un cambio en la sociedad, un cambio quizás lento, a veces más rápido, y yo creo que ahí lo que hace falta desde la izquierda, por lo menos es mi propósito como candidato de Izquierda Unida a las generales, que Izquierda Unida forme parte de la transformación social para asegurar que ese cambio, esa transformación sea de izquierda, sea en beneficio de la mayoría social. Para eso vamos a trabajar, estamos trabajando en las autonómicas con Antonio Maillo, vamos a hacerlo en las municipales y desde luego lo vamos a hacer también en las generales. Nadie va a poder negar que es un año apasionante políticamente, aunque desgraciadamente motivado porque hay una mayoría social pasando muy mal la crisis y hay que ofrecer respuesta lo antes posible. Bueno, pues aquí dejamos nuestra conversación, que creo que ha sido muy interesante, con Alberto Garzón como candidato a la presidencia del gobierno. Bueno, y en el trasunto de las elecciones autonómicas, en las elecciones andaluzas, lo hemos tenido pues aquí en Canal Doñana. Muchas gracias, que no sea la última vez. Un placer, por mí encantadísimo. Muchas gracias por estar aquí.